Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza Y saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. y estudiaremos La lección de la escuela sabática. un cordial saludo a todas esas personas que siempre nos ven por esta tu lección de escuela sabática. Y como siempre nos gusta comenzar con una oración, así que voy a pedir a mi hermanito John Morales que inicie con la oración. Vamos a postrarnos. Santo Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre Santo, por este evangelio. Este evangelio que es un misterio, pero el misterio es tu gran amor. Ese amor tan grande que tú tuviste por nosotros, que durante la eternidad nunca vamos a poder entender el sacrificio tan grande y ese amor tan profundo que tú tienes por nosotros. Pero nuestra mente finita podemos entender algo, y ese algo debemos de darlo el todo de agradecimiento para ti. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, John, ¿verdad? Por esa hermosa oración. Y vamos a comenzar, ¿verdad? Con la lección de hoy. Lección número 6 para el 5 de agosto 2023. El misterio del Evangelio, John. ¿Qué me puedes decir de ese título? Bueno, aquí está diciendo que el Evangelio tiene un misterio. Vemos, ¿verdad? Que Pablo fue receptor de las revelaciones extraordinarias y quiere compartirlas con la iglesia de Éfeso. Lamentablemente, pues él está, ¿verdad? Está preso, pero él sabe que esto es una guerra espiritual, John. ¿Y qué pasa? Tiene que preparar a sus soldados en aquel tiempo, ¿verdad? La iglesia que él había trabajado. Y él, ¿verdad? Tenía que manifestarle que tenían que tener sabiduría. Y esa sabiduría proviene de quién? De Dios. Así que en el capítulo 3 de los Efesios concluye con una oración en la que el apóstol invita a la iglesia a dar gloria al Padre en Cristo Jesús. Y había un secreto, ¿verdad? Un misterio que iba a ser revelado, aunque no había sido revelado antes, ahora él quería revelar ese misterio. Y eso es parte de lo que vamos a hablar, ¿verdad? John, ¿nos puedes decir algunas, ¿verdad? De las partes más importantes o puntos de la lección. Claro que sí. Tenemos el receptor de la revelación. También discutiremos la revelación, que viene siendo el misterio de Cristo, Dios revelado a través de su iglesia, y también consecuencias de la revelación. Una familia que conoce a Dios, gloria a Dios en Cristo. Todo lo que vamos a discutir en estos puntos, usted lo puede ir buscando en Efesios capítulo 3, versículo del 1 hasta el 21. Bien, vamos a la parte del sábado y el versículo para memorizar, Efesios 3, 20 y 21, que dice así: a aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos, por el poder que actuó en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Y este versículo, ¿verdad? Nos lleva a que nosotros entendamos que nosotros somos un instrumento, ¿verdad? De ese poder que se nos ha dado, pero ese poder no está en nosotros, ¿verdad? Para nosotros trabajar en la obra de Cristo. Pablo comienza con un tema que ya había mencionado, ¿verdad? Anteriormente, que los gentiles sean coherederos, mientras miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa de Cristo por medio del evangelio.
ese es el gran misterio, ¿verdad? Que está hablando, porque en aquel tiempo, ¿quién eran los que llevaban el evangelio? Solamente eran los judíos, era el pueblo escogido, pero siempre estaban divididos, ¿verdad? Entre judíos y gentiles. Pero en este caso se revela ese gran misterio y Pablo dice, yo mismo no he inventado esto no viene de mí, esto viene de quién, viene del cielo. Así que importante, parte del ministerio de Pablo era enseñarle a la iglesia que se componía, ¿verdad? Tanto gentiles como judíos, de que este evangelio no era nada más ya para, para los judíos, ya se había abierto para los gentiles también, y todos unidos, ¿verdad? Tenían que ir a llevar el evangelio. John, ¿algún comentario de esa parte del sábado? Claro que sí, mira, si nosotros vamos al principio de la historia, ¿a quién Dios le está ofreciendo venir y dar la salvación? Se la está ofreciendo a Adán, le está ofreciendo el plan de la redención a Adán. Adán es el padre de todos nosotros, es el príncipe, era el príncipe de este mundo. Entonces, en ese tiempo no había judío ni griego, estaban todos hermanos. Todos los hijos de Adán eran hermanos y hermanas, pero a través de las generaciones empezaron a haber diferentes países, diferentes culturas, pero Dios a través de la historia escoge un pueblo, pero no para darle la salvación solo a ese pueblo, sino que para que ese pueblo llevara la luz al mundo entero. Así que el Evangelio al final iba a ser compartido para todos. Primero tenía que escoger a su grupo de personas que iban a llevar ese Evangelio. Lo vemos cuando él escogió los 12 apóstoles. Cristo vino a la tierra y él escoge 12 apóstoles para prepararlos, o sea, discípulos. Luego los preparó y los convirtió en apóstoles. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Dios escogió un pueblo para prepararlo y luego que el pueblo estuviese preparado, ahora vamos a predicar el evangelio al resto del mundo. Vamos entonces a la parte del domingo. Pablo, el apóstol, a los gentiles, pero preso. Sabemos que Pablo otras ocasiones, John, tuvo preso, ¿verdad? Pero también estaba como confinado a una casa, ¿verdad? Pero en este momento que está escribiendo, ya no está indicando que él está encadenado, ¿verdad? Ya está prisionero. Y sabemos que en aquel tiempo no es como ahora, que tú cometes un delito, te meten preso, pero ¿qué pasa? Posiblemente estás ahí, te sentencian y posiblemente pues sales porque te consiguieron inocente. Pero en aquel tiempo, cuando a ti te metían a la cárcel era porque ya te iban a condenar. Y los familiares eran los que llevaban, ¿verdad? La comida, todas las cosas. Y acuérdense, una cárcel ahora en algunos países no es como en Estados Unidos, quizás aquí en Puerto Rico. Eh, a- aquellas cárceles eran peores que las cárceles que hay ahora. Así que vemos que Pablo eh, va por medio de su encarcelamiento, está hablándole a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense que el que estaba preso, ¿cómo lo veían, John? Como un criminal, pero ¿qué pasa? Él no estaba desanimado, al contrario, desde ahí le estaba animando, porque aunque él estaba preso, realmente él no se sentía preso. ¿Por qué? Porque él sabía que en ese encarcelamiento había un propósito. Y él decía, estoy preso, pero ¿qué? Por Jesucristo, estoy preso, ¿verdad? Dice, la conciencia de Pablo estaba tranquila,
por otras cartas que escribió al mismo tiempo que la de los Efesios. Sabemos que tenía la seguridad de ser liberado pronto. Es más, nunca se consideró prisionero, ¿verdad? De Roma. Él era prisionero de Cristo, aprisionado por creer y predicar a Cristo. Y aún en su confinamiento, él seguía reuniendo a grupos de personas para proclamarles el Evangelio. Así que es importante que esto nos enseña que posiblemente nosotros vamos a estar en alguna situación, John, pero Pablo nos enseña que aunque él estaba así, él seguía haciendo la obra. De alguna manera buscaba cómo seguir haciendo la obra y llevando el evangelio, ¿verdad?, a otros. Y es importante de que a nosotros nos van a pasar cosas, claro que sí que nos van a pasar cosas, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a trabajar por Cristo y en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, aunque tenemos que seguir ese ejemplo, seguir llevando el Evangelio, seguir trabajando para Jesús hasta que Cristo venga. John, ¿algún argumento en esa parte? Sí, Pablo pasó muchas cosas, porque Pablo trabajó arduamente y él hizo muchísimos viajes. Él anduvo por todo lo que conocemos como Turquía, estuvo en Malta, cuando tuvo esa serpiente le mordió, ¿verdad? Cuando estuvo en naufragio. Y tuvo muchas aventuras y muchas prédicas y muchísima gente se convirtieron al Evangelio. Él fue muy querido por muchísimas personas. Pero ahora, aquí en los Efesios, él está preso y él está esperando ser juzgado ante Nerón. Y Nerón nosotros conocemos que era un César de Roma, pero este César fue uno de los Césares más malos que hubo entre la historia, Edwin. Fue un César malo. Él persiguió mucho a los cristianos, él mató mucha gente, este César, y cometía muchísimas injusticias. Este César llamado Nerón, pero como Pablo apeló al César, ellos no le soltaron, sino que al César has apelado y al César irás. Entonces aquí tenemos que ya él está, ¿verdad?, listo para ir a Roma para ser juzgado. Bien, vamos a la parte del lunes, ¿verdad? El misterio del Evangelio por largo tiempo escondido. Y aquí sabemos, ¿verdad?, que como expliqué al principio, los que llevaban la luz, como dice John, o llevaban, ¿verdad?, que se supone que era el pueblo de Israel. Y por muchos años ellos estuvieron, pero lamentablemente, ¿qué pasó? Ellos rechazaron a Cristo Jesús y para ellos, lamentablemente, pues ya no eran el pueblo nada más exclusivo que iba a llevar el evangelio. Ahora se revelaba, ¿verdad? Por medio de los apóstoles y los que profetizaban, de que ya los gentiles tenían la oportunidad de también llevar el evangelio. Así que la iglesia que fundó Cristo Jesús, que antes estaba dividida, ¿verdad? Porque los gentiles no podían, y eso lo estudiamos, ¿verdad? En una de las lecciones, ellos no podían acercarse y entrar al templo, pero esta vez ya los gentiles, igual que los judíos, podían predicar, ¿verdad?, del evangelio. Y eso estuvo oculto porque Dios no quiso revelar eso. ¿Y qué pasó? Las personas que eran judías al principio no podían entender eso. ¿Por qué? Porque ellos siempre se han sentido que ellos solamente son los que iban a llevar la luz, como dijo John, los únicos que iban a llevar el evangelio. Y aquí Pablo nos está indicando, ¿verdad?, de que Jesús mismo lo comisionó, ¿verdad?, para predicarle a los gentiles de que ellos, ¿verdad?, podían compartir ese misterio que él les reveló, eh, eh,
ese misterio no se había revelado plenamente con anterioridad, sino que se había revelado a través de los apóstoles y de los profetas que han recibido el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo se revela esto? Aunque Jesús había hablado, ¿verdad? Pero cuando ellos tienen el don del Espíritu Santo, ellos entonces salen a predicar, pero también le dicen a los gentiles que también ellos lo pueden hacer. Dice que hasta Jerusalén, hasta Samaria, hasta lo último de la tierra. Así que puede todo el mundo predicar el Evangelio. Ya no es exclusivo del pueblo de Israel. Los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Así que hasta la muerte de Jesús, Dios revelaba principalmente al pueblo de Israel. Ahora la revelación abarca a todos sin distinción etnia. O sea, que toda raza puede, una vez conozca de Jesús y conozca el mensaje, ¿verdad? Y el Evangelio, puede llevar el Evangelio a las personas que no lo conozcan. Y ese era un misterio, porque hasta la muerte de Jesús no entendían que eso era sillón. Ellos entendían que era exclusivista, ellos nada más. Y de ahí no iba a salir eso. Y se sorprendieron. ¿Por qué? Porque se llevó hasta los gentiles también. John, ¿algún comentario en esa parte del lunes? Bueno, estamos hablando, ¿verdad? Que Cristo mismo o Jesús mismo comisionó a Pablo como apóstol. Y lo leemos cuando él mismo se declara, yo apóstol de Jesucristo, no escogido por hombres. Quiere decir que Cristo lo escogió también a él como un apóstol y fue un hombre que tuvo mucho, pero mucho trabajo, porque como yo dije hace ahorita, él trabajó muy ardientemente en la obra del Señor y pasó apedreamiento, azotes, estuvo en la cárcel varias veces, se tuvo que escapar de Jerusalén bajando por una cuerda de noche, pero este hombre nunca se desanimó. Él siguió siempre con esa fe y ese amor por el Evangelio de Cristo. Bien, vamos entonces a la parte del martes. John, a ver si tú nos puedes discutir esa parte. Es la iglesia reveladora de la sabiduría de Dios. Y yo sé que te dije que dijera esta parte, pero esta parte, una de las cosas que me llamó la atención, ¿verdad? Que entre más uno se acerca a Jesús, uno más pecador se siente, John. Y uno se siente indigno. Y Pablo, prácticamente eso es una de las cosas que nos quiso decir, que no era algo especial, simplemente que era un instrumento, ¿verdad? En la obra de Dios. Así que yo, si nos puedes esta parte, ¿verdad? Explicar. Sí, y eso que tú estás hablando, y lo voy a decir ahora para que no se me olvide, es que hay gentes a veces que dicen, no, yo soy santo, yo soy perfecto, pero nunca uno puede considerarse santo ni perfecto, porque entonces tú te estás poniendo el ego, tú te estás poniendo el yo soy, y no es así, querido hermano. Nosotros no somos nada, nosotros somos imperfectos, y mientras más yo me acerque a Cristo, más indigno y más pecador yo me voy a sentir, no porque estoy cometiendo algún delito ni algún pecado, sino que mientras más yo me acerco a Cristo, más indigno me siento de estar en la presencia de Él, porque yo soy pecador y en pecado me concibió mi madre. Entonces, esta naturaleza pecaminosa no la puedo dejar nunca, porque siempre la voy a tener hasta el día de mi muerte. Solamente Jesucristo, por su gracia, es el que me está dando la salvación por medio de la fe. Y esa fe es la que yo tengo que sostener y seguir hacia adelante. Aunque Pablo había recibido también revelaciones especiales, él no se consideraba especial, siendo un apóstol. Tenía de sí
un concepto de indignidad. Él se veía un pecador. Cuanto más cerca estamos de Jesús, más indignos nos vemos, más conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa, pero al mismo tiempo estamos siendo transformados a la imagen de ¿quién? A la imagen de Él. Y lo miramos en segunda de Colosenses, capítulo 3, versículo 18. El cambio que se produce en nuestra vida es un testimonio que nos permite dar a conocer la sabiduría de Dios, incluso en las potestades celestiales. ¿En qué sentido ocurre eso? Edwin, ya. Disculpa, creía que esa parte es importante, ¿verdad? Porque dice, el cambio que se produce en nuestra vida es un testimonio que nos permite dar a conocer la sabiduría de Dios, incluso las potestades celestiales. Eso se encuentra en, ¿verdad? Efesios 3:10. ¿Y qué sentido ocurre esto? Nos hace una pregunta ahí importante. La sabiduría y conocimiento, John, no es lo mismo. Una persona que tenga mucha inteligencia y conocimiento no es lo mismo que una persona sabia, porque tú puedes ser una persona que tiene mucho conocimiento, pero ¿qué pasa? No aplicas eso a tu vida real. No importa que tú no tengas estudios, ¿verdad? Tú puedes ser sabio, porque la sabiduría proviene de quién? De Dios. Así dice. Entonces, ¿qué pasa? Es importante que esa sabiduría Dios se la aplica a quién? A los que hagan su voluntad, a su iglesia. No es que nosotros tengamos un poder, sino que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios somos sabios, porque ahí hay sabiduría. Entonces, ¿qué pasa? Los ángeles que están en el cielo, ángeles fieles, saben eso y comprenden, ¿verdad? ¿Cuál es la sabiduría de Dios en su trato con los poderes del mal? Porque ¿quién está más cerca de Dios? Los ángeles, ¿verdad? Y ven toda esa sabiduría que desde el principio que ha comenzado esta guerra espiritual, Dios la ha aplicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los ángeles infieles ellos acusaban, ¿verdad? Pero se dieron cuenta, acusaban el carácter de Dios, pero se dieron cuenta de que no tienen nada, porque han sido vencidos, todos los argumentos fueron que vencidos, ¿verdad? Y condenados. ¿Por qué? Porque decía que Dios es un Dios injusto. Si Dios hubiera sido un Dios injusto en aquel momento, lo hubiera destruido a todos, John, a todos. Pero Dios no hizo eso. Dios lo dejó, ¿verdad? Para ver hasta dónde llegaban y que el universo entero se diera cuenta cuál era lo que venía detrás, ¿verdad? Del enemigo y todos sus ángeles. Así que es importante que nos demos cuenta, mis queridos hermanos, que mientras más estamos cerca de Dios, sí, nos sentimos más indignos, ¿verdad? Pero cuando hacemos su voluntad y hacemos lo que Él dice, nos convertimos en personas sabias. Vamos entonces a la parte del miércoles. Cristo habita en tu corazón. Es importante, ¿verdad? Pablo dobla sus rodillas para orar al Padre. Comienza haciendo una hermosa afirmación en griego. Toda familia, patria, toma, toma su nombre del Padre, pater, es decir, toda familia, por imperfectas que sean, pertenecen a quién? Al Padre. Después le pide a Dios que nos dé fortaleza espiritual por su espíritu y que Cristo habite en nosotros para que por la acción conjunta de la Trinidad seamos arraigados y cimentados en amor. Luego pide lo imposible, que podamos conocer en 4 dimensiones lo que excede a todo conocimiento, el amor en Cristo. Eso es importante que lo digamos porque cuando él dice eso, lo está diciendo esas 4 dimensiones, que es en altura, en anchura, ¿verdad? También en profundidad y dije altura, largo, ancho, profundo. ¿Cuál me falta? No recuerdo, pero son 4 y eso significa que tú puedas experimentar, ¿verdad? El amor de Dios más profundo, no superficial, John, sino que lo puedas experimentar como verdaderamente es real en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que el Señor desea? Nuestro corazón, o sea, nuestra mente. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aunque seamos
nosotros seamos personas imperfectas, pues que Él, aprendamos a depender de Él, y que toda familia, ¿verdad? Eh, Nos demos cuenta que nos entreguemos a Él, para que sea Él que nos dé dirección, aunque seamos imperfectos, John, aunque como cometamos errores. Dios sabe eso, Dios conoce eso, Dios estuvo aquí 33 años y sabe que somos bien imperfectos. Pero ¿qué pasa? Una vez, algún día, cuando Él nos venga a buscar, va a quitar toda esa imperfección. Seremos transformados, ¿verdad? Porque tendremos, ¿verdad? Plenamente es ese conocimiento que quizás estoy diciendo que es superficial, pero que debemos profundizar más del amor de Cristo. Y hemos hablado en otras lecciones que ese amor por las eternidades será nuestra lección de escuela sabática, ¿verdad? En vez de la lección que siempre estamos haciendo aquí, Cristo será el maestro y nos estará hablando de ese amor por la eternidad, cómo fue que Él hizo, ¿verdad? Para dar su vida por nosotros y qué lo llevó, ¿verdad? A salvarnos, para que tú y yo podamos tener salvación. ¿Algún argumento de John en esa parte? Eso es lo más precioso, que nuestro Señor Jesucristo va a estar con nosotros durante toda una eternidad y va a tener su reino ¿dónde? Aquí en la tierra, querido hermano. Aquí en la tierra Él va a tener su reino. ¿Y dónde exactamente va a poner su trono y la nueva Jerusalén? En la tierra de Israel. Allí en el Monte de los Olivos va a ser la capital del universo entero, querido hermano. Ahí nos vamos a congregar todos nosotros de sábado en sábado, pero no solamente este planeta, sino todos los otros planetas van a venir aquí a visitar al Rey del Universo y nosotros los redimidos le vamos a recibir y todos juntos vamos a guardar un sábado. Qué maravilloso, ¿verdad, Edwin? Estar con nuestro Dios y preguntarle a Él todo lo que no ha sido revelado en las Santas Escrituras, cosas que oído no oyó, ni pensamiento oyó, ni siquiera han subido al pensamiento de hombre, son las que Dios tiene preparado para nosotros. Todas esas cosas que no han sido reveladas en las Escrituras, Él en su momento nos las explicará por qué, cómo y por qué. Muy maravilloso. Bien, vamos a la parte del jueves, la última parte, John, a ver si nos puedes discutir esa parte. El título es Gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Bueno, aquí lo vemos. Pablo está concluyendo su reseña de oración y él lo hace con una doxología. Él lo hace con una declaración breve y poética de alabanza a Dios. ¿Por qué él alaba a Dios? Lo podemos ver en Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Pablo ha estado registrando sus oraciones para los creyentes. Ahora él ora en una forma directa y poderosa. La doxología de Pablo plantea dos interrogaciones. El pasaje, y aquí encontramos una pregunta. Eleva a la iglesia en forma inapropiada poniéndola a la par de Cristo en la frase a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. En Efesios, si bien Pablo está muy interesado en la iglesia, es evidente que Cristo es el Salvador de la iglesia, ya que es Cristo quien mora en el corazón de todo creyente. Gloria a Dios en Cristo. Al nosotros meditar en el amor de Cristo, el apóstol prorrumpe en una doxología de alabanza y gloria, rogando que Cristo sea glorificado en donde. En su iglesia, no en mi iglesia, sino en la iglesia de Él. Esta doxología nos enseña qué cosa. Nos enseña que Dios tiene el poder
para hacer mucho más de lo que nosotros le pedimos. Y mira que nosotros hacemos los miércoles pedidos y oración, ¿no? Pero cuando hacemos pedidos y agradecimientos, que es la palabra correcta, nosotros hacemos más pedidos que agradecimientos. Y nosotros debe ser al revés, querido hermano. Nosotros debemos agradecer más y pedir menos. Y si pedimos algo que no sea algo terrenal ni material, primeramente hay que poner las cosas celestiales en primer lugar. Si vamos a pedir algo espiritual, algo que nos llene y algo que nos acerque más a Él. Luego, por supuesto, tenemos que pedirle también algunas necesidades básicas de lo material, pero primero hay que poner las cosas espirituales en primer lugar. Dios puede hacer por nosotros lo que ni siquiera nosotros podemos entender. Como yo dije hace un rato ahorita, nosotros tenemos una mente finita, pero Dios tiene una mente infinita. Dios es todopoderoso. Dios lo sabe todo. Para Dios no hay límites, pero nosotros tenemos un límite en nuestra cabeza. Así que hay muchísimas y muchísimas cosas que no entendemos, pero Dios en su amor infinito nos las explicará cuando estemos en la eternidad. Su poder actúa en nosotros. Si nosotros nos dejamos utilizar por Dios y estamos viviendo una vida espiritual, su poder va a actuar en nosotros. Podemos ver cómo Pedro, cuando caminaba, solo la sombra de él se sanaban los enfermos. Cuando Eliseo murió y sus huesos estaban en la sepultura, ¿acaso no cayó un hombre muerto encima de los huesos de Eliseo? Y dice que al tocar los huesos de Eliseo se levantó y salió vivo. Su poder actúa en nosotros si nosotros somos espirituales. Como iglesia debemos siempre dar gloria a Jesús. Si nosotros somos una iglesia espiritual, si nosotros somos una iglesia en Cristo Jesús, que hablamos una misma cosa y tenemos un mismo pensar en Cristo Jesús, siempre vamos a darle la gloria ¿a quién? A Jesús. Bien, El- hay una pregunta ahí, ¿verdad? ¿Cuáles de estas enseñanzas que acaba de decir John, ¿verdad? Especialmente es significativa para ti. Pues yo todas las escojo, John, porque nosotros no sabemos pedir. Queremos trabajar en la obra de Dios, pero no sabemos pedir. Tenemos que pedir según sea la voluntad de Dios. A veces para cosas de la iglesia, John, que verdaderamente ni entendemos, queremos hacer. Mire, usted primero póngale esos planes en las manos a Dios. Dios le va a dar la señal de que ese plan es aprobado por Él. ¿Y qué pasa? Nosotros no tenemos ningún poder, pero el Espíritu Santo puede actuar en nosotros. Eso es importante que nos demos cuenta. Y una vez pase eso, que se manifieste el Espíritu Santo en lo que estamos haciendo y que las personas estén yendo a Jesús y que ¿a quién le vamos a dar la gloria? A mí, al que lo está haciendo, al pastor, al anciano. No, como dijo John, toda gloria y honra se la merece quién? Cristo Jesús, nadie más. Usted no se ponga que no va. O sea, usted no tiene nada ahí, simplemente usted es un instrumento. Toda gloria en el cántico, en la predicación, en la obra, toda esa honra es para Dios. Usted simplemente está, mire, que Dios lo permitió,
que usted fuera parte de eso, pero eso no significa que usted es que se le va a honrar, el que se le va a adorar, porque a veces pasa, John, que el Espíritu Santo te utiliza, pero tú te tienes que dar cuenta que te está utilizando a ti para la ganancia de alma. Y llega un momento dado que hay que dejar y retirarse, que el Espíritu Santo siga trabajando en esa persona. No meter nosotros la mano humanamente, porque ¿sabe qué pasa cuando el humano mete la mano? Lo daña, John, lo daña. Así que nosotros tenemos que dejar que la parte del Espíritu Santo actúe, ya que nos utilizó a nosotros, actúe para que el poder de Dios se pueda manifestar y entonces esas personas puedan venir a los pies de Jesús. A veces nos damos golpes en el pecho, yo hice, yo esto, yo lo otro. No, hermano, no es usted ni yo. Toda gloria y toda honra se la merece solamente el Señor. Bien, John, si nos puedes leer, ¿verdad? Esa porción del espíritu de profecía. Sí, yo quiero leerla y quiero compartir lo que tú acabas de decir, Ah, claro, John, claro. porque la iglesia no es mi iglesia, la iglesia es de Cristo y Amén. el evangelio no es mi evangelio, el evangelio es de Cristo. ¿Y quién fue el que nos dio la salvación? Cristo. Entonces, si Cristo me da a mí el trabajo para yo predicar un evangelio y dar a conocer las buenas nuevas de salvación, yo tengo que hacerlo cristocéntrico, que Cristo sea el que esté allí en primer lugar, porque el mensaje no es mi mensaje, la iglesia no es mi iglesia, todo es Cristo. Y si uno está trabajando para Cristo y si uno tiene una función en la iglesia, es de Cristo la función, porque tú estás trabajando para Él. Nosotros no estamos trabajando para nosotros mismos, estamos trabajando para Cristo, porque como he dicho, el Evangelio es el Evangelio de Cristo y toda la honra y toda la gloria se la va a llevar ¿quién? Se la va a llevar Cristo, porque el Evangelio es de Él. Él fue el que pagó por nosotros el pecado. Él fue el que vino y murió, resucitó y está llevando en el cielo ahora mismo una obra tan especial, querido hermano, que nosotros debiéramos de estudiarlo. ¿Qué está haciendo Jesucristo ahora mismo en el cielo? Él está intercediendo por nosotros en el lugar del santuario celestial, querido hermano. Y Él ha pasado ya del lugar santo al lugar santísimo, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuándo llegó esa hora? En el 1844, cuando se acaba la visión o la profecía de los 2300 tardes y mañanas, querido hermano. Todo está proféticamente hablado. Dios tiene un tiempo para cada cosa, querido hermano. Así que si usted quiere aprender más y quiere ver más, siga estudiando con nosotros las lecciones de escuela sabática, sigue buscando la Biblia. Mire también los libros del Espíritu de Profecía, querido hermano, pero pídele también al Espíritu Santo que pueda dirigir tu corazón y tu mente para que puedas entender lo que es revelado. Lo que no es revelado, no lo busques, que no va para ningún lado. Lo no revelado le pertenece solo a Dios. Ahora, para terminar, exaltad a Jesús el 9 de septiembre. Es el Cristo que mora en el alma, quien nos concede poder espiritual y nos transforma en canales de luz. Mientras más luz tenemos,
más le podemos impartir a los que nos rodean. Mientras más cerca vivamos de Jesús, más claros serán los conceptos que obtendremos de su hermosura. Al contemplar su pureza más claramente, nosotros discernimos nuestras propias faltas de carácter. Anhelamos asemejarnos a Él, ser dotados de la plenitud que mora en Él y que resplandece en la perfección de su carácter celestial. Y por contemplarlo, somos transformados a su imagen. John, las últimas palabras que ya nos vamos. Bueno, no se pierdan la próxima lección. Se titula El cuerpo unificado de Cristo. Bien, y recordando nuestras redes sociales, a mi compañero John lo pueden buscar Noticiero Morales, tanto en YouTube como en Facebook. Te pone Noticiero Morales y le van a aparecer esos hermosos videos que tiene mi compañero. A mí me pueden buscar con delvalle.e. Importante en YouTube y en Facebook. Y en Instagram también puedes buscar Del Valle 2022 y hasta por TikTok también estamos por ahí. Así que esta ha sido otra lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hacia Puerto Rico. Bye.